Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos acá desde Costa Rica. Un saludo para todos. Por favor, si me eh, ratifican que me están escuchando por ahí. Un saludo para Fabio, que nos acompaña desde Toronto, Canadá. ¿Me escuchas por allá, Fabio? Muy bien, ¿y vos? Qué bueno, qué bueno. Ok, muchas gracias, Fabio. Bueno, gracias, Andrés. Ahí me confirman varios que me están escuchando. Gracias, Milton. Gracias, Griselda. Entonces, bueno, hoy tenemos una lección muy interesante en la que vamos a hablar sobre los métodos de consenso, gracias Jesús, y los métodos de potenciación, que son de los métodos más modernos que se conocen en el tema de modelos predictivos y también de los más efectivos en general. Son métodos que funcionan bastante bien. Entonces vamos a hablar hoy de estos métodos. eh, eh, en dos partes vamos a dividir la presentación. Primero vamos a ver métodos de consenso y luego métodos de potenciación, y vamos a ver cómo se ejecutan estos métodos en R. Muy bien, entonces para iniciar cerramos por acá el video y vamos a empezar. Muy bien, entonces de nuevo muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Tenemos una participación muy buena el día de hoy. Tenemos bastantes participantes conectados. Bueno, entonces, entrando en materia, cualquier pregunta, como siempre, pues con mucho gusto a través del chat o a través del micrófono, con muchísimo gusto. Bueno, al igual que en las clases anteriores, entonces nos encontramos ante modelos predictivos en donde, como ya sabemos, siempre tenemos la tabla de aprendizaje y la tabla de testing. Hoy vamos a generar el modelo. Sobre la tabla de aprendizaje vamos a generar métodos de consenso y métodos de potenciación. Ahora vamos a ver por qué lo digo en plural, también métodos de consenso y métodos de potenciación, porque en general son más bien familias de métodos. Igual, bueno, vamos a tener la tabla de aprendizaje donde tenemos que tener una variable discriminante o una variable a predecir, como en este caso buen pagador, la tabla de testing y nuevos individuos. ¿Okay? Todavía hoy no vamos a trabajar con nuevos individuos, sino hasta la próxima lección. Muy bien, entonces, los métodos de consensos, conocidos en inglés también como bagging o bootstraps, consisten de la siguiente idea. Voy a leer lo que tenemos acá y luego les explico con un gráfico. Dice, la idea es tomar m muestras aleatorias con reemplazo, bootstraps, lo que se conocen como, en inglés como bootstrap, o sea, muestras en las que pueden haber repeticiones de los datos originales, y luego aplicar en cada una de ellas un método predictivo, para luego con algún criterio establecer un consenso de todos los resultados. Por eso se llama un método de consenso. ¿Ok? Entonces, establecer algún consenso. ¿Cuál podría ser el consenso? El consenso puede ser un promedio ponderado, y en general se usa un criterio que se conoce como la mayor cantidad de votos, o el majority votes en inglés. Y consiste en lo siguiente, les voy a explicar con el siguiente gráfico que tal vez lo explica mejor. ¿De qué se tratan los métodos de consenso? La idea de estos métodos es que yo tengo una tabla de entrenamiento. Originalmente una tabla de entrenamiento. De esta tabla selecciono al azar t bootstraps, o sea, t muestras con reemplazo. Selecciono una muestra acá con reemplazo, otra acá, y así sucesivo t muestras. En cada muestra de estas aplico un método. Por ejemplo, aquí podría aplicar un árbol de decisión, aquí una máquina vectorial de soporte, aquí una red neuronal y aquí un análisis discriminante. Y luego, supongamos que t era igual a 5. Entonces, ¿cómo se decide el resultado final de la clasificación? Generalmente se usa el criterio de mayoría de votos. Voy a silenciar por ahí, perdón que se me está metiendo un ruido. Ok, usamos la mayor cantidad de votos. Por ejemplo, si de los 5 métodos que apliqué, el método me dijo que la transacción es un fraude, entonces yo digo que es un fraude. Por ejemplo, 3 de 5. Entonces, el que obtenga mayor cantidad de votos. Entonces, repito la idea. La idea es seleccionar una cantidad de muestras o bootstraps al azar a partir de la tabla de entrenamiento. Esas muestras van con repeticiones. Eso es lo que se conoce en inglés como bootstraps.
y a cada uno de ellos aplico un clasificador. ¿Qué es un clasificador? Por ejemplo, un árbol, una red neuronal, otro puede ser otro árbol y otra red neuronal y otra red neuronal. Aplico 5 métodos sobre cada uno de los. Y luego, al final, decido haciendo un consenso. Yo podría hacer un promedio de las probabilidades, podría usar cualquier criterio. El que más se usa es el que tenga más votos. Por favor, ahí si me pueden apagar los micrófonos. Bueno, entonces, por ejemplo, si de los 5 métodos que yo apliqué, 3 me dicen que es fraude, entonces lo clasifico como fraude. Y 2 me dijeron que no era fraude. Por eso normalmente este número es impar, perdón. Ok, muy bien. Entonces, los métodos de consenso, cada muestra de arranque o bootstraps, como se le conoce en inglés, tiene el mismo tamaño de los datos originales, debido a que el muestreo se realiza con reemplazo. Algunos individuos pueden aparecer varias veces, eso es importante, en el mismo conjunto de entrenamiento, mientras que otros podrían no aparecer nunca. Entonces hay un teorema interesante que dice que cada muestra de arranque o bootstrap tiene aproximadamente el 63% de los datos. Aquí está la prueba matemática para aquellos que la quieran estudiar. ¿Qué quiere decir eso? Aquí están los datos de entrenamiento. En cada una de estas queda aproximadamente el 63% de los datos que habían aquí. Esta tiene el mismo tamaño de esta, pero hay repeticiones. Por eso es que tiene aproximadamente el 63% si quitáramos las repeticiones. Y así sucesivamente, esta tiene aproximadamente el 63% y esta 63%. Ahora, cada una de estas en general, si esta es suficientemente grande, son diferentes, ¿verdad? Todas son diferentes, entonces por eso es que, aun cuando, por ejemplo, todos fueran árboles, que es lo que vamos a hacer ahorita, cada una de las predicciones es distinta, porque se generaron a partir de una tabla de entrenamiento distinta. Ok. Bueno, entonces vamos a ir a un caso particular de los métodos de consenso que se llama bosques aleatorios. En inglés se conoce como random forest, bosques aleatorios. ¿Por qué esto de bosques? Y se ilustra con un bosque, en efecto. Porque, perdón para silenciar acá, muy bien, todavía tengo un poquito de ruido. Ok, entonces, perdón, se habla de bosques aleatorios porque en este caso todos los clasificadores que voy a utilizar son árboles. Es un caso particular, pero es el más usado, el de bosques aleatorios. Entonces voy a tener los datos originales. A partir de ahí saco la muestra de aprendizaje. Y a partir de ahí saco los bootstraps o muestras al azar. D1, D2, DT-1 hasta DT. Y en cada uno de estos voy a aplicar árboles. Un árbol para cada uno. ¿Por qué son distintos? Porque las muestras son distintas, porque son tomadas al azar. Y también porque aquí hay una cuestión interesante. Se usan variables distintas. Aquí puedo usar 5 variables, acá puedo usar 10, acá 4 variables, acá 20 variables. Y no necesariamente las mismas variables. Entonces por eso es que cada árbol realmente me produce un modelo predictivo distinto. Esto es lo que en R se llama el mtry. Y ahorita vamos a ver cómo se configura este parámetro en R, que es importante. Y entonces al final, igual, se usa el criterio de la mayoría de votos. Es decir, para clasificar la transacción, por ejemplo, en 1 o 0, o en 0 o 1, entonces, ¿qué se hace? El que tenga mayor voto. Si la mayoría me dijo que es 1, yo lo predigo como 1. Si la mayoría me dijo que es 0, lo predigo como 0. Por ejemplo, si la mayoría me predijo que va a ser buen pagador, lo predigo como buen pagador y en caso contrario como mal pagador. En eso consisten los bosques aleatorios. Generalmente incluso se usan 500 o 400 árboles. Por eso, pues lógicamente es mejor que usar un solo árbol, ¿verdad? Sería difícil que un solo árbol funcione mejor que el consenso de 500 árboles. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. En general, entonces, el Random Forest funciona con árboles, solo con árboles. Muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario. Ok. Muy bien, entonces vamos a ir a ver
¿Cómo funcionan los bosques aleatorios en Ratel? Acá vamos a usar el ejemplo de Iris y el ejemplo de también aquí en Random Forest también tenemos reglas que son una especie de reglas consenso. Ahora vamos a ver. Y igual se va a evaluar la calidad. Vamos a usar el método, la tabla de datos de scoring crediticio y ok, bueno, vamos a irlo a ver en directo. Aquí viene en la presentación paso a paso. Eso es lo que les estoy pasando rápidamente. Antes, entonces voy a ver unas preguntas que tengo acá en el chat. Y para ir a ver en Ratel, me preguntan, ¿se usan variables distintas en cada set de datos para no generar ambigüedades en las reglas que se generan? No exactamente, sino para que el árbol sea distinto. Además, esa es la intersección de esas variables, no es vacía. Es decir, podría ser que, esa es una buena pregunta, podría ser que acá, en cada árbol, utilice las mismas variables. O sea, no es que aquí uso unas, aquí otras, y aquí otras, y aquí otras diferentes, ¿no? En general el método, digamos, trata de usar variables distintas en cada árbol, no usa las mismas, pero una variable que se usa en D2 pudo haber sido usada en D1 y así sucesivamente, es decir, no son exclusivas las variables en cada árbol, ¿ok? Incluso podrían ser las mismas variables en todos los árboles, ¿verdad? Pero en general el método, la idea es que no, para que lograr que cada árbol genere cosas diferentes, en el sentido de que aquí esta es una tabla de datos y esta es otra distinta. Además, las variables que están acá no necesariamente son exactamente todas las mismas que estas que están acá. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver, por ahí tengo otra pregunta. Buena pregunta esa de Luis. Ricardo, entonces si se decide con la mayoría de votos, ¿solo funciona para dos categorías? No solo funciona para dos categorías, porque podría ser que tuviera tres categorías. Esa es una buena pregunta. Digamos que era setosa, virgínica o versicolor. Ahora lo vamos a ejecutar. Entonces, de los 7 árboles, 4 me dijeron que es setosa, 2 que es virgínica y una que es versicolor. Entonces, lo asigno a la que me dio mayor cantidad. Podría darse un empate. Puede ser que sea un empate. Y en ese caso, la probabilidad de empate es mayor. Entonces, en caso de empate, el sistema decide al azar entre las que tengan mayor cantidad de votos. Hace un desempate al azar. Ok, muy buena pregunta. Sí, gracias porque no, este método funciona para cualquier cantidad de categorías. Bueno, otra pregunta por ahí. Sí nos va a servir para el ejemplo de códigos postales. Van a ver que ese de hecho está en la tarea, porque este método funciona para cualquier cantidad de categorías. No así el de potenciación, que vamos a ver más adelante, sí funciona solo para binarios. Por lo menos el que vamos a ver acá en el curso. ¿Ok? ¿Hay algún criterio para escoger las variables en cada árbol? Internamente, el sistema escoge al azar las variables que usa en cada árbol. Y lo que pasa es que, digamos, si P era 100 variables, si tenemos 100 variables y M es 50, entonces el sistema genera 50 al azar aquí, 50 al azar aquí, 50 al azar aquí, 50 al azar aquí, de las 100. Si yo le pongo M igual 100, entonces todos los tiros usan las 100 variables y todos los árboles usan las mismas variables, ¿ven? ¿Ok? Buenas preguntas. Bueno, entonces vamos a ir a Ratel. Muy buenas preguntas, muchas gracias. Entonces vamos a usar primero, aquí tenemos Ratel, vamos a ir a lo de potenciación, ya lo vamos a ver, Julio, que me está preguntando por ahí. Por ahora seguimos con bosques aleatorios. Ya después de esto vamos a ver lo de potenciación. Bueno, entonces vamos a ir a cargar los datos de Iris. Ok, vamos a cargar los datos de Iris, que es un problema de 3 clases. Y vamos a correr bosques aleatorios. Ok, entonces estoy cargando aquí los ejemplos de Iris. Ok, muy bien. Recuerden que el separador era punto y coma, si mal no recuerdo, y el separador decimal
punto. Entonces le doy a ejecutar, me leyó bien la variable a predecir y voy a hacerlo con 70-30. Ok, 70-30, como están viendo ahí, le doy a ejecutar y me voy para el modelo. Ok, voy a decirle que use un bosque. Ven, aquí está la opción bosques aleatorios. Muy importante, vean, acá los parámetros. Este parámetro es muy importante. Va a usar 500 árboles. Hay que tener una computadora no tan malilla para generar 500 árboles. Claro, este ejemplo es pequeño, entonces no hay problema, pero con un ejemplo grande podría durar su ratito ejecutando esto. 500 árboles, ¿qué significa eso? Yendo a la filmina. Otra vez, que acá T vale 500, o sea, vamos a usar 500 de estos, ¿ok? 500 bootstraps, 500 árboles. Muy bien. Esto otro es importante, ven, este número de variables. Voy a leer lo que dice aquí. El número de variables que se tomará en cuenta en cualquier momento al decidir cómo dividir el conjunto de datos para clasificación. El predeterminado es la raíz cuadrada del número de variables. El modelo suele ser muy sensible a este valor. Entonces, este es el número de variables máximo que va a usar en un árbol. En este caso usaría máximo 2 variables en un árbol. Es la raíz cuadrada del número total de variables. Como en este caso hay 4 variables, la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces este va a usar 2 variables. Esta explicación no está muy clara aquí, pero ese es el máximo que usará en cada árbol. Vamos acá, perdón, a silenciar que se me está metiendo un ruidito. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ejecutar el modelo, así con los parámetros establecidos por defecto. Le doy a ejecutar y ya me generó los 500 árboles. Aquí lo hice muy rápido porque esta tabla es relativamente pequeña. Acá están los errores en la matriz de confusión en la tabla de aprendizaje, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a evaluar y se hace igual que lo hemos hecho para los otros métodos. Voy a hacer la matriz de error. En este caso, le doy a ejecutar y aquí está. La predicción fue casi perfecta. Solo se equivocó en 2 virgínicas. Perdón, en 2 versicolor, que las predijo como virgínica. En los métodos anteriores se equivocaba en 3. Entonces un poquito mejor. El error, el acierto global es 96% y el error el 4% en este caso. Muy bien, aquí la curva ROC no aparece activada porque estamos ante 3 clases. Entonces, bueno, la clasificación fue bastante buena, aunque en este problema todos los métodos han funcionado bastante bien. Vamos a ir a ver que tengo algunas preguntas en el chat. Potenciación, bueno, ahora vamos a ver potenciación. Luis me dice, ¿se puede decir que los bosques es una técnica que surgió a raíz de alguna debilidad que tuviera el método de árboles para ser más efectivo? Sí, claro. Los métodos de bosques aleatorios y los métodos de consenso y los métodos de potenciación surgen como mejoras importantes a los métodos de árboles de decisión. De hecho, todos ellos son realmente originales de la Universidad de Stanford, del grupo del profesor Friedman, ¿verdad? Entonces son evoluciones del mismo método. Aunque en general se pueden hacer consensos con otros métodos. Ellos principalmente usan árboles. ¿Por qué? Porque ellos son los padres de los árboles de decisión. Entonces están en mejorar esa técnica. Pero la práctica ha demostrado que esto funciona muy bien usando como base árboles de decisión. Usando en cada uno de estos un árbol de decisión. Aunque yo podría usar en cada uno de estos una máquina vectorial de soporte. Okay. Más adelante en otros cursos lo vamos a hacer cuando estemos trabajando en la consola. Bueno, muy bien. Vamos a ir a correr ahora los datos del scoring de crédito. A ver cómo nos va con el scoring de crédito, que es un problema más difícil. Entonces vamos a leer la muestra de aprendizaje de crédito, que es de 2500. Le voy a dar ejecutar. Le voy a decir que no haga partición y le doy ejecutar. Ok. Me leyó bien aquí buen pagador. Voy a desactivar la partición otra vez porque Rating no me hace caso. Ahora sí, no tenemos partición. Entonces voy a ir a generar
bosque aleatorio con esos datos. Entonces voy a generar un bosque aleatorio. Voy a decirle acá que use 3 variables. Usa un paquete en R que se llama el Random Forest, que fue creado en Stanford. Entonces le doy a ejecutar. Ahí ven que está durando un poquito más, ¿verdad? Generando 500 árboles, porque esta tabla es más grande, ¿verdad? Es bastante más grande. Entonces ahí me generó el árbol de decisión. Y aquí vienen algunos índices. Bueno, muy bien. Voy a ir a evaluar. Y para eso, entonces, recuerden, leo el archivo que está en otro archivo. La tabla de testing, la voy a ir a leer. Ok, entonces vamos a ir a leerla. Entonces, ejemplo, muestra de crédito, de test crédito 2500. Muy bien. Entonces, le voy a decir acá que me haga la matriz de error. Ok. Entonces, observen que de los no pagadores predijo 255 bien y 90 mal. De los que sí son buen pagador, predijo 2128 bien y 27 mal. Ok, para un error global como del 75%, no más, mucho más, el error es del 4% y la predicción global del 96%, lo cual es mucho mejor que cualquiera de los métodos que hubiésemos corrido anteriormente. La precisión en el sí, o sea, los buenos pagadores, es del 99%, y la predicción en el no es del 74%, que es mucho más alto que lo que habíamos logrado con otros métodos. Entonces vean que aquí tengo resultados bastante buenos en este problema que hasta la fecha ningún método nos había funcionado muy bien. Ok, si hacemos la curva ROC, vamos a hacer la curva ROC para este método. Ahí estoy ejecutando la curva ROC, vamos a ver. Aquí dura más. Tiene un área del 92%, vamos a ver si cambia la gráfico. Ahí está. Entonces vean un AUC del 93%, mucho mejor que los métodos que habíamos corrido en las clases anteriores. Para este problema, que es un problema difícil, un problema bastante desbalanceado. Ok, muy bien. Vamos a ver, por ahí tengo alguna pregunta. ¿Es posible en RATEL combinación de algoritmos, ejemplo 20 árbol y 10 máquinas de soporte? No que yo sepa, en RATEL no se puede hacer, pero en el curso de calibración y selección de modelos sí lo vamos a hacer. Van a ver que en algunas tareas vamos a construir métodos de consenso propios. Entonces le decimos, use 5 máquinas de soporte y 10 árboles y una red neuronal y haga un consenso con eso, ¿verdad? Entonces, en efecto, eso puede resultar muy bueno, ¿verdad? Porque tal vez en algunas partes los árboles no son buenos, pero sí la máquina de soporte vectorial, por ejemplo, sí la red neuronal. Entonces, eso es un consenso. Acá en RATEL, el método que trae es el Random Forest, que es en el que todos los clasificadores acá son árboles. Ok, que yo sepa, no se puede hacer mezclas de métodos. A lo mejor habría que revisar bien el libro, pero no. Digamos, acá se puede ver que lo que tiene es, en los modelos bosques aleatorios, que un bosque aleatorio, siempre todos los métodos son árboles. Okay. Potenciación, que lo vamos a ver ahora, y redes neuronales, y con eso ya cubrimos todas las partes que tiene RATEL acá, excepto la regresión lineal y logística, que la vamos a ver en otro curso más adelante. Bueno, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta o comentario. Ok, bueno, entonces vamos a ir a... estos métodos que estamos viendo son métodos muy modernos, ¿verdad? En estadística, y que tienen 10, 15 años lo más, lo cual es muy moderno, ¿verdad? Porque los árboles de decisión son mucho más viejos o otros métodos. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a estudiar los métodos de potenciación. Los métodos de potenciación son debidos a estos dos señores que estamos viendo aquí, el profesor Jerry Friedman
profesor en la Universidad de Stanford, que es este señor que está acá, que es el padre de los árboles de decisión y de los bosques aleatorios, junto con este señor Breiman, que es el profesor en la Universidad de Berkeley. Okay, son dos autoridades mundiales definitivamente en estos temas. Breiman dijo en un congreso en el año 96 que el mejor clasificador del mundo son los métodos de potenciación. Okay, pues cierto en muchos casos, aunque no siempre, ¿verdad? No se puede decir que un método funciona mejor siempre, aunque sí se puede decir, y lo puedo decir en la práctica, que los métodos de potenciación y de bosques aleatorios que estamos viendo el día de hoy son de los que mejor funcionan en la mayoría de los casos. Bueno, el método de potenciación que vamos a ver en este curso solo funciona para problemas de clasificación binarios, ¿okay? Muy importante, es decir, en el que solo hay dos categorías, 0 o 1, bueno o malo, falso o verdadero, fraude o no fraude, buen pagador o no buen pagador. Aunque hay generalizaciones que se pueden hacer y hay paquetes de R que hacen potenciación con más categorías, pero no están en RATL, solo se pueden hacer desde la consola. Lo vamos a hacer más adelante también. Entonces, pero lo que vamos a ver hoy es solo para problemas binarios. Bueno, muy bien. Entonces, acá está la observación que es importante, que no se les olvide, pues que lo que vamos a estudiar acá es solo para problemas con dos clases, problemas binarios. Bueno, la idea es tomar una muestra aleatoria de los datos originales y luego aplicar sobre esto un método clasificatorio, luego aumentar el peso, potenciar a los individuos mal clasificados para que en la siguiente aplicación del método clasificatorio se enfoque más en estos individuos mal clasificados, mejorando su clasificación y así sucesivamente. Bueno, ya les voy a explicar esto en un gráfico que es mejor, más fácil de entender. Este gráfico original del profesor Friedman, por cierto, nada más que yo lo puse en español. Vamos a ver, tengo una pregunta acá. Dice, profesor, acabo de conectarme y quisiera saber si los métodos de consenso son en efecto más lentos por tratarse de muchas muestras. Sí, claro, los métodos de consenso que acabamos de ver y los métodos de potenciación son mucho más lentos. Bueno, por lo menos más lentos evidentemente que un árbol de decisión. Y en general son más lentos, claro, no hay cosa que no tenga un precio, ¿verdad? Pero con el poder computacional de hoy en día es factible hacer esto. Hacer 500 árboles de decisión hace 20 años no era viable. No era viable ni para tablas relativamente pequeñas. Hoy en día sí. Con las computadoras de hoy en día, hasta en una portátil lo hace uno. Con tablas de tamaño, digamos, mediano. Bueno, buena pregunta. Entonces, en los métodos de potenciación, la idea es que uno va tomando muestras. Yo tomo una muestra al azar, tomada de la tabla de entrenamiento, que es esta. Luego, tomo otra muestra, pero en esta muestra potencio a los individuos que fueron mal clasificados para que sean seleccionados. Recuerden que yo tengo la muestra, digamos aquí, digamos que esta es la muestra original, la tabla de entrenamiento. Entonces de aquí escoge a algunos individuos, no los escoge todos. Entonces, aquellos individuos que quedaron mal clasificados, yo les doy una mayor probabilidad de que salgan seleccionados en la segunda muestra. Por eso se llama potencio a los que están mal clasificados. ¿Para qué? Para que el siguiente método tal vez les cambie de clase y mejoren. ¿Ven? Entonces aquí igual, este G1 puede ser un árbol, este G2 puede ser otro árbol, esta puede ser una máquina de soporte, esta puede ser una red neuronal. Aunque el profesor Friedman y el grupo de Stanford, ellos siempre usan árboles. Okay, y luego hacen un consenso, que es un promedio ponderado de cada uno de estos clasificadores. La idea es que en la muestra, la única diferencia se parece mucho al método anterior. La diferencia es que acá yo le aumento la probabilidad de que sea seleccionado en la muestra a los individuos que fueron mal clasificados por este clasificador, por ejemplo. Entonces, yo aumento la probabilidad de que salgan para que aumente
la probabilidad de ser bien clasificado. En cambio, voy para atrás, por ejemplo, acá, cuando yo hice el método anterior, perdón que voy rápido, acá todos los individuos tenían siempre una probabilidad 1 entre n de ser seleccionados. Ahorita vamos a dar un ejemplo. Mientras que en el que estoy viendo ahora, no. Yo le doy mayor probabilidad de que caiga en la muestra a aquellos individuos mal clasificados. Es decir, por eso yo lo graficaría, yo muchas veces he pensado que lo graficaría así, con una flecha como para allá, en el sentido de que escojo una muestra al azar, corro el método, y en esta segunda muestra tienen mayor probabilidad de ser escogidos aquellos que este clasificador clasificó mal, y así sucesivamente. Por eso, entonces como que tiende a mejorar. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor, esa idea que es un poco compleja. Ok, vamos a ver que tengo algunas preguntas. Por acá. Perdón que ahí se me está metiendo el ruido. Ya. Bueno, algunas preguntas. Dice, ¿cómo sabemos que un individuo fue mal clasificado? Cuando un método corre, esa es una buena pregunta, cuando un método corre, cuando yo corro un método acá, por ejemplo, observen que en bosques aleatorios, él construye una matriz de confusión sobre los datos en la tabla de entrenamiento. Entonces, internamente, todo método, después de que corre, por ejemplo, y construye, por ejemplo, un árbol de decisión, él pasa los mismos individuos con los que fue construido el árbol por el árbol. Y entonces él se puede dar cuenta que ese individuo, un individuo quedó mal o bien clasificado en ese mismo árbol. Igual con los bosques aleatorios. Entonces él vuelve a pasar toda la tabla de entrenamiento por el modelo. Y entonces se da cuenta, eso es una buena pregunta. ¿Cuáles individuos ese árbol, por ejemplo, clasifica bien o clasifica mal? Él se puede dar cuenta, pasándolo por el árbol. ¿Ok? Porque no significa que un árbol que yo construí con un conjunto de entrenamiento clasifica bien a todos, ¿no? Clasifica bien a algunos y a otros no. Por mal clasificado se refiere a aquellos que en su predicción dieron una clase diferente a la realidad, exactamente. Eso quiere decir mal clasificado, que era fraude y el método me lo está prediciendo como no fraude o viceversa. Muy buenas preguntas. Bueno, entonces dice, al inicio el algoritmo de potenciación utiliza los mismos pesos 1 entre n en todos los individuos para determinar la distribución de muestreo. Es decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. A continuación, se aplica un clasificador en la muestra de entrenamiento y se utiliza para clasificar todos los datos originales, que es lo que me están preguntando. El mismo clasificador que acabo de construir, por ejemplo un árbol, lo uso para clasificar. Así yo sé quiénes quedaron bien y quiénes quedaron mal. A los que quedaron mal los impulso. ¿Qué quiere decir que los impulso? Que les aumento la probabilidad de ser escogidos en la siguiente muestra aleatoria. Voy a hacerles un ejemplo acá. Y ahora les explico este algoritmo que es muy famoso, el AdaBoost M1. Ok, la idea es esta, vean. Vean lo siguiente. Pónganle atención ahí porque esta es la clave de todo. Al principio, digamos, dice Boosting Round 1, Boosting Round 2, Boosting Round 3. O sea, esta es la primera ejecución, esta es la segunda, primera ejecución, segunda ejecución y tercera ejecución de boosting. Y estos son los pesos, ¿ok? Aquí perdonen que esté en inglés, pero estos son los pesos que voy a usar en cada uno de los rounds. El round 1, round 2 y round 3, ¿ok? Bueno, entonces aquí están los pesos. Entonces supongan que voy a clasificar, estos son los X que voy a clasificar. Son 10 datos, punto 1, punto 4, punto 5, punto 6, punto 6, punto 7, punto 7, punto 7, punto 8 y 1. Entonces, supongan que solo es una variable. Entonces, este es el valor que asumió la variable X. Y esta es la clase. Entonces, el punto 1, en la primera corrida, lo asignó a la clase 1, punto 4 lo asignó a la clase 1, punto 5, perdón, menos 1, punto 5 a la clase menos 1, las clases son 1 y menos 1. Y inicialmente observen esto, en el round 1
todos los datos que voy a clasificar son punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y 1. Son 10 datos. Inicialmente todos tienen 1 entre 10, o sea, una probabilidad de punto 1 de ser seleccionados. Entonces, inicialmente, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra. ¿Cuáles datos fueron seleccionados? Fueron seleccionados punto 1, punto 4, punto 5, punto 6. Observen que punto 6 fue seleccionado 2 veces, porque estos son bootstraps, o sea, puede haber repetición. Punto 7 fue seleccionado 3 veces. Punto 8 fue seleccionado una vez y 1. O sea, el dato punto 2, punto 3, punto 9 no fueron seleccionados en el primer bootstraps, en la primera muestra. Bueno, en esta muestra, entonces, se clasificaron así: 1, menos 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 1, 1 y 1. Así se clasificaron. Entonces, observen que como el punto 1 fue mal clasificado, no lo sabemos aquí, pero fue mal clasificado, el punto 2 fue mal clasificado y el punto 3 fue mal clasificado y ni siquiera lo seleccionó, entonces le voy a aumentar el peso o la probabilidad de ser elegido. Ahora le voy a dar una probabilidad de punto 3 de ser elegido. Y a los demás punto 001. A los demás les bajé la probabilidad. Entonces le estoy aumentando la probabilidad a punto 1, a punto 2 y a punto 3 de que sean elegidos. Entonces observen que en el segundo round, en la segunda ejecución, punto 1 es seleccionado 2 veces, punto 2 2 veces, 3 veces, 4 veces, y punto 3 es seleccionado 4 veces. Y entonces, ¿por qué son seleccionados? Porque yo a la fuerza les aumenté la probabilidad de ser seleccionados. Y aquí, observen que ya al punto 1 y el punto 2, el punto 1 todavía sigue mal seleccionado, mal clasificado. Aquí no tengo el dato verdadero, pero fue mal clasificado. Entonces, ahora ya les voy a aumentar el peso. Para la tercera ejecución, ya les bajo un poquito el peso, la probabilidad de ser seleccionados, porque ya los tengo bien. Ahora le voy a aumentar el peso a punto 4, a punto 5, a punto 6 y a punto 7 de ser seleccionados. A estos 4, punto 4, punto 5, punto 6 y punto 7. Entonces observen que en la tercera ejecución del algoritmo, el punto 4 es seleccionado 1, 2 y 3 veces. El punto 5 es seleccionado una vez y el punto 6 es seleccionado 2 veces. Entonces entran a jugar. Ven, el chiste es, o la idea es, que yo potencio, por eso se llaman los métodos de potenciación, le doy mayor probabilidad de que sean seleccionados aquellos puntos que la ejecución del método no clasificó bien. ¿Para qué? Para que tengan mayor probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Así entonces tengan probabilidad de que el siguiente método o la siguiente ejecución del método los cambie. ¿Ok? Y luego, cada uno de estos me va generando un árbol, por ejemplo, si fueran árboles. Y al final, entonces, el método lo que hace es un promedio de las asignaciones de todos esos para atrás. Hace un promedio ponderado de esas clasificaciones. Y eso es la asignación que hace. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el algoritmo es un poquito complicado acá, pero lo que hace es medir un error. Esto que está acá es un poco enredado, pero esto lo que significa es que el clasificador M, digamos que era un árbol en XY, dio distinto de YI. YI es el verdadero valor que tenía la variable. Si son distintos, si son iguales, por ejemplo, esto da 0. Entonces la exponencial de 0 da 0. Entonces al peso WI le asigna el mismo WI, no lo cambia. Y en caso de que sean distintos, entonces multiplica el peso del individuo por una exponencial. Eso es lo que lo potencia. Entonces este valor es mayor que 1, entonces lo multiplica por un valor mayor que 1
y entonces lo aumenta. Y si estaba bien clasificado, lo deja igual. Eso es lo que hace el algoritmo ADA Boosting M1, que es muy famoso. Así explicaba, ven que inicialmente todos los pesos son inicializados en 1 entre n. Dice, inicialice todas las observaciones con pesos 1 entre n. Estos son los pesos. Pero en cada iteración del algoritmo va potenciando, va aumentando los W y que en la iteración anterior había sido mal clasificado. Bueno, vamos a ver que acá tengo algunas preguntas. Ok, perdón. Por ahí tengo algunas preguntas. Bueno, ¿por qué al punto 9 no le aumentaron la probabilidad? Vamos a ver el punto 9. ¿A dónde está el punto 9? Al punto 9 no se le aumentó la probabilidad. Porque es que acá me falta una tablita, pero el punto 9, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se le aumentó la probabilidad aquí? Porque la primera ejecución del boosting lo clasificó bien, entonces no le aumenta la probabilidad. A pesar de que no había sido seleccionado la muestra de training, cuando se evalúa en el método, por ejemplo en un árbol, se evalúan todos. Entonces el punto 9 fue bien evaluado, entonces no se le aumenta la probabilidad, se le aumenta a aquellos que fueron mal evaluados. Ok, buena pregunta. ¿Y si no fue seleccionado? Si no entiendo. Cuando aumenta la probabilidad cuando no fue seleccionado o cuando fue mal clasificado. Buena pregunta, no. Se aumenta la probabilidad cuando fue mal clasificado. Vean que el punto 9, esa es una buena pregunta. El punto 9 no le aumenté la probabilidad, a pesar de que no fue seleccionado el primer tiro. Pero no importa, él fue bien clasificado, entonces no le aumento la probabilidad. Le aumento la probabilidad de ser seleccionado en la siguiente iteración a quienes fueron mal clasificados. Buena pregunta. ¿Cómo se obtienen las nuevas probabilidades? Ah, ok, ya las respondí. Se obtienen con esta fórmula. Aquí se obtienen las nuevas probabilidades. Y una vez que se obtienen hay que hacer un ajuste. Esa es una buena pregunta, porque observen que una fila de estas tiene que sumar 1. Recuerden que la suma de las probabilidades tiene que ser 1. Entonces yo las potencio con esta fórmula y después se hace una estandarización para que la suma siempre dé 1, porque si no, ya no serían probabilidades. ¿Okay? ¿En qué tipo de problemas se recomienda usar los métodos de potenciación? Yo lo recomiendo usar siempre, siempre que se pueda y que la máquina le dé. Bueno, en este caso los de RATL solo se pueden usar para problemas binarios, pero por ejemplo yo en la práctica, cuando trabajo en esto y estoy creando modelos predictivos, nunca dejo de usar árboles de decisión como una primera método para que me dé alguna idea y me dé algunas reglas. Luego nunca dejo de usar boosting ni métodos de potenciación. Siempre utilizo esos métodos, siempre utilizo regresión logística y después lo que se hace es una calibración de los métodos y después una selección, que eso lo vamos a ver en el curso de calibración y selección de modelos. Al final me quedo con el que me minimice el error, ¿verdad? En la prueba de calibración, que eso lo vamos a ver en el curso de calibración y selección. El curso de calibración y selección de modelos trata de eso. Primero, cómo aprender a calibrar los modelos. Una vez que los calibré todos y que tengo lo óptimo en cada modelo, ahora sí, los pongo a competir para ver cuál selecciono. Entonces, en principio, si uno tiene muy buena máquina y tiene bastante tiempo, pues usa todos los métodos siempre que se cumplan las hipótesis, ¿verdad? Del método respectivo. Vamos a ver que por acá tengo alguna otra pregunta. Ok, muy bien, sí. Entonces, en general, uno lo que hace es usar todos, bueno, si se puede, usar todos los métodos que tiene. Porque a priori uno no puede descartar ninguno. Entonces, en general, lo que uno hace es calibrar todos los modelos lo mejor posible para sacarle lo mejor a cada uno de ellos y luego ponerlos a competir en una validación cruzada, que eso vamos a ver en el cuarto curso, vamos a ver qué es lo que eso quiere decir, ¿verdad? Y al final uno se asegura de que tiene lo mejor que podía tener para ese juego de datos. Bueno, muy bien. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, estos métodos pues no son
muy sencillos de comprender, ¿verdad? La idea intuitiva es sencilla, pero el trasfondo es un poquito complicado, ¿verdad? Pero la idea que yo quiero que se queden es esta, que es relativamente sencilla, y es que lo único que hace aquí es que yo voy tomando muestras. Y cada muestra yo potencio o aumento la probabilidad de que en esta muestra sean seleccionados los individuos que fueron mal clasificados. ¿Ok? Esa es la diferencia. Con los métodos de potenciación. En los métodos de potenciación no. En los métodos de potenciación, yendo para atrás, acá, todos tienen siempre la misma probabilidad de salir. ¿Ven? Por eso es que en los métodos de boosting, perdón, de consenso, ¿okay? Por eso es que aparentemente los métodos de potenciación todavía son mejores, ¿verdad? Ok, bueno, aunque no se puede decir eso en general nunca. Bueno, vamos a ir a ver entonces a REITL, cómo se corre eso. Ok, vamos a ver en REITL. Ok, muy bien. Entonces en REITL no podemos ejecutar ahora los datos de iris. ¿Por qué no? Porque son 3 categorías. Y recuerden que les estoy diciendo que los métodos de data boosting que traen REITL y que estamos estudiando fueron diseñados para 2 categorías nada más. Entonces tengo que trabajar con este ejemplo de buen pagador, que ya leí los datos. ¿Ok? Entonces voy a ir a modelo y le voy a decir que me haga potenciación. Ven, aquí me dice cuántos árboles use. Aquí está que 50 árboles. Ok, yo le puedo decir que use 100 árboles. Voy a decirle que use 100, a ver cuánto dura. No, mejor le voy a decir que use 70. En la tarea yo los pongo a jugar con estos parámetros. La profundidad máxima es la profundidad máxima que va a usar en cada árbol. Este 70, ¿qué significa ese 70? En las filminas que estamos viendo, ese 70 significa, déjenme buscar la filmina, ese 70 significa que este M vale 70, es decir, que va a construir 70 muestras acá para arriba y va a aplicar 70 árboles, ¿ok? 70 árboles, eso es lo que va a hacer, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces con 70 árboles vamos a ver cómo nos va. La división mínima es el número de, este es el mínimo número, estos son los mismos parámetros que usaba para los árboles de decisión, exactamente los mismos. Y aquí nada más es el número de árboles. ¿Ok? Entonces le voy a dar a ejecutar, ahí está corriendo el método, vamos a ver cuánto dura, porque duró poco, son 70 árboles que construyó. ¿Ok? Y entonces, bueno, ahí está el modelo. Ahora sí, voy a ir a evaluar. Voy a darle evaluar con métodos de potenciación. Voy a ir a escoger el archivo otra vez. No sé por qué me lo perdió, pero bueno, aquí lo tengo. Le doy a abrir. Y entonces voy a decirle que me construya la matriz de error en este caso. Ok, lo doy a ejecutar. Y ahí está, aquí, ok, sí, me clasificó 239 de los no bien, 106 mal, y aquí me clasificó 2135 bien en los sí y 20 no. Un error, una predicción global del 95% y un error del 5%, y aquí tiene un 31% de error en el no. Un poquito más mal nos dio que los bosques aleatorios. ¿Por qué? Porque aquí usamos menos árboles, ¿verdad? Usamos 70 árboles y allá habíamos usado 500 árboles, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver la curva ROC acá. La curva ROC, vamos a ejecutarla con potenciación. Acá es interesante, la curva ROC me dio mejor que la de los métodos de potenciación. No, perdón, que la de los métodos de consenso. Estos son métodos de potenciación. Ahora, ustedes me pueden decir que esto no es consistente con lo otro, y que dicha que dio así. No necesariamente. O sea, puede ser que que usando la curva ROC me dé mejor un método,
y usando la matriz de confusión me dé mejor otro, porque son maneras distintas de medir el error. En el curso de calibración y selección de modelos también vamos a aprender a hacer la curva ROG a pie desde la consola. Entonces vamos a entender mejor qué es lo que está graficando aquí. Entonces van a ver por qué puede ser que si considerando la curva ROG es mejor boosting que consenso, pero considerando la matriz de ROG es mejor el consenso que boosting, al revés. Ahora ustedes me dicen, entonces ¿qué hago? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque entonces lo pone uno en una decisión un poquito difícil, ¿verdad? Un poquito difícil porque por un lado le dice otra cosa y por otro otra. Claro, lo que pasa aquí es que la diferencia entre un método y otro es muy poca, casi que los dos dieron bastante bien y muy similares. Entonces, por eso, digamos, aquí no habría tanto problema. Si un método, si en una tabla de datos la matriz de error es significativamente mejor en un método que otro, es muy probable que la curva ROG también coincida, sea mejor en el método que le está dando mejor en la matriz de confusión. Cuando las diferencias son mucho más grandes. Aquí la diferencia entre ambos métodos es poca, casi los dos dieron bastante bien. Ok, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Okay, sobre los métodos de potenciación o de consenso, que son métodos, por decirlo así, lo último en esto, en esto de modelos predictivos, okay, son de los últimos métodos que se han publicado y que ya están disponibles. Bueno, muy bien, entonces voy a ir a mostrarles la tarea, hablarles un poquito sobre la tarea, que está bastante interesante. Voy a explicarles. La tarea número 3, versión 2. Ok, aquí vamos a trabajar con un archivo que no habíamos trabajado este periodo, que es sobre predecir si un email es spam o no es spam. Entonces acá vamos a poner a competir. Esto es muy importante, vean que aquí les digo cuántos árboles use. Entonces con 300 árboles use potenciación y consenso, a ver cuál da mejor. Ok, aquí los vamos a poner a competir en condiciones similares, ambos con 300 árboles, a ver cuál da mejor. Luego aquí tenemos un ejemplo muy bonito que es sobre un scoring de crédito, pero que se hizo en Francia. Es una tabla de datos real y vamos a predecir el impago, o sea, el no pago, lo que en inglés se conoce como el default. ¿Quién pagó y quién no pagó? Entonces 0. Aquí es interesante, es 0 si hubo impago y 1, perdón, 0 si no hubo impago y 1 si sí hubo impago. Entonces aquí esto a veces es un poquito confuso. O sea, este 1 dice que sí hubo impago, o sea, el 1 quiere decir que no pagó. No sé si los estoy enredando. El 1 es que no pagó y el 0 es que sí pagó, porque el impago ya es negativo. Ok, entonces 0 es que sí hubo impago, perdón, 0 es que no hubo impago, o sea que sí pagó. 1 que sí hubo impago, o sea que no pagó. Bueno, entonces ahí hay muchas variables, la cantidad de cheques, la duración, el historial de crédito, todas las variables están codificadas. Entonces aquí están explicados los códigos de las variables, todas fueron hechos cuantitativos. Bueno, no, hay algunas cualitativas. Aquí viene explicado, es un verdadero problema de scoring crediticio. Ahí vienen explicadas las variables, son 20 variables. Y lógicamente lo que queremos predecir es aquí si hubo impago o no. Entonces es una tabla de datos real de un problema de scoring crediticio. Y bueno, igual aquí vamos a poner a competir a los bosques aleatorios con los métodos de potenciación, a ver cuál funciona mejor. Ok, aquí con 600 árboles y con 20 variables. Ok, entonces vamos a ver, aquí incluso vamos a usar primero 4 variables como máximo y luego 20, a ver si mejora o no el método. Entonces ahí después vamos a hacerlo con 400 variables, con 400 árboles, perdón. Ok, bueno, muy bien. Y luego vamos a trabajar el ejemplo que ya hemos venido trabajando del zip code, a ver si nos da bien. Este ejemplo es un ejemplo muy interesante, a ver cómo dan los métodos de potenciación, cómo dan los bosques aleatorios aquí. Aquí no podríamos usar métodos de potenciación, ¿por qué? Porque
este método tiene 9 categorías, 10 categorías. Entonces no se puede usar potenciación, porque potenciación, como ya vimos, es solo para problemas binarios. Si tienen alguna pregunta sobre la tarea, bueno, como siempre para de hoy en 8 días. Vamos a ver si tengo alguna pregunta, ¿no? Ok, muy bien, entonces, para terminar, decirles que, voy a buscarles acá, si alguien está interesado en estudiar esto matemáticamente a fondo, le puedo pasar este artículo, aquí este trabajo del profesor Friedman, explica en detalle completo los métodos de boosting. Okay. Aquí haces la presentación matemática completa, aquí está el algoritmo, el primer algoritmo que existió, que se propuso, y viene todo, como están viendo, aquí está el ADA Boost, que es el que vimos acá en el curso, el algoritmo ya escrito como algoritmo, y viene toda la teoría matemática, incluso las pruebas y todo, ¿verdad? Entonces ahí para los que quieran, si alguno quiere, pues me lo escribe en el chat y se lo envío. Ahí sí es una lectura de un buen rato con toda la explicación matemática formal de los métodos de potenciación. Okay, ya ustedes tienen una muy buena idea intuitiva de qué es lo que estamos, de cómo funciona el método. Entonces, esto vamos a ver, está metiendo un ruidal. Ok, bueno, ya lo silencié. Bueno, entonces ahí están los resultados matemáticos y todo. Por si alguien quiere profundizar más en el método, la comparación, etcétera, de estos métodos. Entonces, si a alguien le interesa, es un trabajo bastante largo. Aquí pueden ver donde vienen todos el estudio a fondo de estos métodos. Entonces, bueno, si a alguien le interesa, con gusto se lo puedo pasar. Es un trabajo bastante completo. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Vamos a ver, por acá Ok, me dice aquí Víctor que si le puedo enviar. Sí, nada más que sí, por favor, por favor me lo recuerda a través del chat, del foro. Y entonces yo ahí lo adjunto y se lo envío. Ok, para que no se me olvide. Entonces ahí yo se lo adjunto con mucho gusto. Es un artículo muy bueno. Si uno quiere entender el fondo del tema, puede durar un par de meses leyendo ese trabajo, eso sí. Pero ahí se lo puedo pasar para que lo puedan estudiar en detalle. Ok, entonces con gusto. Entonces ahí me lo pasan. También lo puedo subir en el aula virtual directo, pero que me dice Julio, pero es que no me gusta porque no tengo los derechos de autor en ese trabajo como para ponerlo así y que se vea como público. Claro, ahí solo entran con password y todo, yo sé, pero prefiero, digamos así, un poquito más discreto a través de un mensaje. Entonces, por eso que no lo pongo. Entonces, si quiere Julio, ahí me manda o cuando yo se lo paso a Víctor, eso le llega a todos, ahí lo pueden bajar todos, ¿verdad? Pero si no me pone un post y yo ahí se lo paso. Por ahí se menciona que la muestra de Rack contiene el 63% de los datos originales. ¿Tiene esto alguna consecuencia en la representatividad de los datos? Sí, eso es un resultado matemático bien interesante que aquí está incluso hecha la prueba matemática. Es esta. Que ya se me perdió otra vez, perdón, que quería maximizarla aquí. Que cada bootstrap tiene aproximadamente el 63% de los datos originales. ¿Eso tiene alguna consecuencia? Pues sí, no, ¿verdad? Es como un número ideal, ¿verdad? Podríamos decir. En cada bootstrap, entonces en cada uno de estos cajoncitos hay aproximadamente el 63% de los datos que estaban aquí. Es un buen número porque si fuera el 95 casi todos serían iguales, entonces no tendrían como mucha diferencia. Entonces es importante, esa proporción es muy, muy valiosa y muy útil. Ok, muy bien. Vamos a ver, por aquí tengo alguna otra pregunta, profesor. ¿Cómo hacemos cuando tenemos una muestra pequeña de impagos? Lo que tengo claro es que se realizó equilibrio de las muestras. No realicé equilibrio.
ahí en ese ejemplo de la tarea hay menos impagos, que es lo que pasa siempre. Dichosamente porque ya si hubiesen demasiados impagos, el banco estaría quebrado. Entonces el problema de scoring crediticio siempre es un problema difícil, porque es un problema desbalanceado. Hay mucho menos impagos que pagos, dichosamente, para el banco. Pero lo que interesa predecir es el impago, ¿verdad? Entonces esta tabla de la tarea no la he desbalanceado, es tal cual es en la realidad. ¿Ok? Y el ejemplo de scoring que hemos venido tratando en el curso también. Y es cierto que es un problema bien difícil y que es muy importante en la banca. Casi todos los bancos del mundo tienen un sistema de scoring de crédito. Difícil de construir siempre porque siempre es un problema desbalanceado. Muchos bancos usan reglas medias absurdas, ¿verdad? Pero lo que mejor funciona ahí pues es un método de potenciación, ¿verdad? Entonces no es correcto desbalancear las pruebas de acuerdo las proporciones. A menos que sean demasiadísimamente pocos los impagos, a veces se hace, ¿verdad? De repetirlos o de alguna manera, pero no, la idea es tener la proporción original, porque si no se está uno engañando. ¿Ok? ¿Se hizo un equilibrio o no? No hicimos equilibrio. ¿Ok? En ese ejemplo es tal cual es. ¿Ok? Cuando un problema es demasiado desequilibrado y ningún método funciona, bueno, hay que concluir que es impredecible, ¿verdad? No hay manera, hay que usar otras técnicas como las que se usan para predecir el lavado de activos. Por ejemplo, el lavado de dinero no funcionan los métodos predictivos porque los casos que hay de lavado o de sospecha de lavado son muy pocos y están, perdón, y normalmente ni están marcados en la base de datos porque ya cuando hay una sospecha de lavado de activos, eso pasa a un nivel judicial. Ya no es ni siquiera el banco el que lo ve, ¿verdad? Porque es un tema más judicial. Entonces ahí hay que usar otras técnicas un poco diferentes. Dice, mencionó que suele usar árboles de decisión para obtener algunas reglas. ¿A qué se refiere con eso? ¿Usa reglas para dar consistencia al modelo final o combinarlo con otro modelo? Sí, porque sí, digamos que muchas veces, digamos, esas reglas dan alguna luz del modelo. Y por cierto que se me olvidó aquí mostrarles que cuando uno usa bosques aleatorios, vamos a ejecutarlo otra vez acá. Ahí está corriendo. Yo puedo ver aquí algunas reglas también. Aquí están las reglas, ven. Son unas especies de reglas que él construye con consensos. Ven, aquí hay una gran cantidad de reglas. Y aquí están los factores Entonces los métodos de consenso tienen esa ventaja, que también dan reglas. Las reglas tienen ventajas, por ejemplo, en el scoring de crédito, porque si yo no le doy crédito a una persona, generalmente la persona dice, pero ¿por qué no me da crédito? Explíqueme de dónde sale que usted no me da crédito a mí, ¿verdad? Entonces en esos modelos a veces resulta bueno hacer un árbol de decisión para poder ver esas reglas. Y cuando se equilibran muestras, luego hay que hacer correcciones a los scoring. No, nunca se equilibran muestras. Por lo menos, no es algo que yo recomiende. Cuando uno equilibra muestra, lo que construye son modelos engañosos. Y mucha gente lo hace para engañar a los bancos, pero no, está construyendo modelos que no corresponden a la realidad. Lo que hay que hacer cuando las muestras son muy desequilibradas es trabajar mucho, calibrar muy bien los modelos para lograr lo mejor posible. Pero reequilibrar las muestras es algo que no debería hacerse, ¿verdad? Porque es como falsear el estudio, ¿ah? De cierta manera es falsear los resultados. Ok, entonces por lo menos es algo que yo no acostumbro a hacer. Yo prefiero decirle al cliente, mire, no puedo predecir eso, ese modelo es difícil de predecir, porque estoy recargando el asunto. Tal vez en modelos, por ejemplo, de fraudes de tarjetas, a veces se equilibra un poco, es decir, se le meten un poquito más de fraudes al modelo. En la muestra de aprendizaje se meten no fraudes y se meten todos los fraudes para tratar de que aprenda a distinguir los fraudes. Pero digamos que aquí no es tan crítico en ese caso porque
porque lo que yo ando buscando es detectar el fraude. No estoy tal vez afectando directamente a alguien, pero en el scoring de crédito, por ejemplo, hacer ese equilibrio, digamos, ¿cómo decirle? Ese reequilibrar artificialmente los datos no es muy conveniente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. En el caso que yo sí lo he hecho, por ahí está Fabio, que sí recuerdo que lo hacíamos, ¿verdad? Era en la muestra de aprendizaje meter más fraudes para que pudiera tener un poquito más de dónde aprender. No sé si tenés algún comentario por ahí de eso, Fabio. Sí, sí lo escuchamos, Fabio. Sobre el muestreo, digamos así, vamos por paso a paso, no está afectando, digamos, tan cliente como tal. Entonces, a un solo crédito, por ejemplo, si uno hace falta de tener más malos, que la muestra aprendizaje, uno puede estar siguiendo en el futuro, digamos, clientes buenos, entonces sí tiene un impacto diferente. Con respecto al caso de fraude que era, digamos, al objetivo específico de la detección como tal, antes uno no tiene ese impacto, digamos, de un cliente como tal. Pero sí, va a haber un poquillo mucho de problemas y inclusive pues el negocio no está ocupando el método como tal. Sí, correcto, Fabio. Sí, entonces siempre es preferible usar las proporciones tal cual son y tratar de calibrar los modelos hasta donde sea posible para obtener el mejor resultado posible con las proporciones tal cual son originalmente, ¿verdad? Nosotros que recuerden, yo en mi vida solo lo he hecho en el caso de fraude, que lo hacíamos con Fabio. Sobrecargar un poco las muestras con los fraudes. ¿Sí, Fabio? Ahora, entonces uno empieza a tener estados que son componentes. Entonces, nada así, pues, eso demuestra bajarse de unidad, pues, al final, pues, no se tienen resultados satisfactorios cuando uno ocupa, digamos, resultados en realidad. Sí, sí, muy bien, Fabio. En todo caso, después no funciona. Sí, me pregunta por ahí que cómo se sobrecargan las muestras. Por ejemplo, en el caso de fraudes, lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, en un mes de transacciones de un banco, por decir un dato, digamos, hay 400.000 transacciones buenas y 15 fraudes, nada más en ese mes. Entonces, y hay que tirar a 500.000 buenas y solo 15 fraudes. Entonces, es un problema demasiado desequilibrado. Entonces, a veces lo que se hacía era ir y traer fraudes de meses anteriores. Digamos, de los 5 meses anteriores habían 15, 30, 40, 45, traíamos unos 45 fraudes más los 15, entonces 60 fraudes. Entonces ya logramos tener una muestra, digamos, de tal vez, entonces construimos una muestra tal vez de 50.000 transacciones buenas y 60 fraudes o 90 fraudes, trayendo fraudes viejos, como para de alguna manera meterle a la muestra la conducta fraudulenta y que el modelo predictivo fuera entonces capaz de distinguir la transacción fraudulenta de la que no. ¿Ven? Pero entonces la proporción no es la legítima, ¿verdad? Estoy aumentando la cantidad de fraude, el porcentaje de fraude de la muestra original. Pero en efecto, digamos, en problemas como ese, ¿verdad? Que son extremos, en el que dichosamente para el banco no hay tantos fraudes, pero desdichadamente para el método hay pocos fraudes, entonces no tiene de dónde aprender, porque el método tiene que aprender a distinguir las dos clases. Entonces ahí es en el único lugar que yo recuerdo haberlo hecho en el pasado cuando trabajamos con Fabio por allá en otra empresa. Pero en métodos de problemas de scoring a mí no me gusta, ¿verdad? Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un problema de fidelidad de clientes en un banco por ahí y también es un problema un poco desequilibrado porque por dicha la fidelidad es mayor que la infidelidad de los clientes en el banco, son más los que se quedan que los que se van.
pero digamos, sobrecargar eso y dejar 50 y 50% sería engañoso, no es así la realidad. La realidad es que el 90% de los clientes se mantienen con el banco y solo el 10% son los que se tienden a ir, digamos, por ejemplo. Entonces, es mejor trabajarlo con esa proporción, tal cual es, y tratar de calibrar bien los modelos para lograr predecir en esas circunstancias. Bueno, muy bien, muy buenas preguntas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Tenemos muy buena participación. Entonces, bueno, nada más entonces despedirnos, decirles muy buenas noches y entonces nos vemos de hoy en 8 días. Como siempre, cualquier duda con muchísimo gusto la tramitamos a través del chat y nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos, hasta luego, muy buenas noches, hasta luego a todos, nos vemos. Buenas noches, Fabio, nos vemos.